¿Sabes por qué los meses se llaman así? Descúbrelo. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han sentido la necesidad de medir el tiempo. La Tierra gira, el Sol y la Luna siguen sus ciclos, y los cambios de estación marcan el ritmo de la vida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué los meses se llaman como se llaman? La respuesta no es solo una cuestión de números. Es un viaje a través de la historia, la cultura y la influencia de civilizaciones que moldearon nuestra manera de entender el paso del tiempo. Nuestros calendarios modernos, aunque nos parecen naturales e inevitables, son en realidad el resultado de siglos de observación astronómica, religión, política y tradición. En la antigua Roma, por ejemplo, el calendario era un reflejo del poder de los emperadores y de los dioses que gobernaban la vida cotidiana de sus ciudadanos. Los nombres de los meses no fueron elegidos al azar. Cada uno cargaba un significado, un homenaje a figuras importantes o a ciclos naturales que regían la agricultura, la guerra y la vida familiar. El primer mes del año, enero, recibe su nombre de Jano, el dios romano de las puertas y los comienzos. No es casualidad que este mes simbolice el inicio de un ciclo, la entrada hacia nuevos proyectos y esperanzas. Jano, representado con dos caras mirando hacia el pasado y el futuro, nos recuerda que cada comienzo está ligado inevitablemente a lo que dejamos atrás. Esta dualidad, tan poética y a la vez práctica, refleja la profunda sabiduría de los romanos al estructurar el calendario. No solo marcaban los días, sino que imprimían en ellos significados que guiaban la vida social y espiritual. Febrero, por otro lado, está ligado a la purificación. Su nombre proviene de Februa, un festival romano de limpieza y expiación de pecados. Era un tiempo de preparación antes de iniciar los meses más activos y de mayor siembra y trabajo. Imagina cómo, hace más de 2000 años, los romanos se detenían en este mes para reflexionar, limpiar sus hogares y sus conciencias, en un rito que hoy nos parece extraño, pero que tenía un significado profundo necesario para mantener el equilibrio social y espiritual. Marzo marca el inicio de la primavera, un renacer de la naturaleza. Su nombre proviene de Marte, el dios de la guerra, recordándonos que la historia del tiempo está ligada también a la historia del poder, de la conquista y de la defensa de las comunidades. Cada mes tenía un propósito, un ritmo propio que influía en la vida agrícola, política y religiosa. Comprender los nombres de los meses es, por lo tanto, adentrarse en un mapa de la mente y la cultura de los pueblos antiguos, un mapa que revela cómo los humanos buscaban dar sentido al universo que los rodeaba. Sin embargo, la historia no se detiene en Roma. A medida que los imperios se expandían, sus costumbres y su calendario se difundían por Europa y más allá. La influencia del latín dejó huellas indelebles en nuestro idioma y en nuestra forma de medir el tiempo. Cada mes que decimos y escribimos hoy lleva consigo siglos de tradición, decisiones políticas, ritos religiosos y observaciones astronómicas. Y aunque a simple vista pueda parecer que los nombres son meros recuerdos de un pasado lejano, en realidad son cápsulas de conocimiento que sobrevivieron al paso de los siglos, recordándonos que el tiempo que medimos hoy es fruto de la historia humana, de su ingenio y de su fascinación por el cosmos. Pero aún hay secretos más profundos. Algunos meses, como septiembre, octubre, noviembre y diciembre, parecen desentonar. Sus nombres derivan de números, pero hoy ocupan posiciones diferentes en el calendario. ¿Por qué sucedió esto? La respuesta nos llevará a un conflicto entre tradición y reforma, entre el ciclo natural y la ambición humana por imponer orden. Este misterio, que muchos han dado por obvio, revela cómo incluso algo tan cotidiano como nombrar los meses puede esconder historias de poder, errores y ajustes que cambiaron para siempre la manera en que entendemos el tiempo. Después de entender los orígenes de enero y febrero, y la conexión de marzo con Marte y la guerra, nos adentramos en abril, mayo y junio, meses que reflejan la relación entre la humanidad y la naturaleza, así como la influencia de dioses y festividades en la vida cotidiana. Cada nombre es una ventana a la mente de los antiguos, y su estudio revela una mezcla de astronomía, religión y cultura que aún impacta nuestro día a día. Abril, el cuarto mes del calendario moderno, ha sido objeto de debate entre historiadores. Algunos afirman que su nombre proviene de aperire, verbo latino que significa abrir, haciendo alusión a la apertura de flores y brotes de la primavera. Otros creen que está ligado a Afrodita, la diosa del amor y la belleza, lo que sugiere que abril era un tiempo de renovación no solo de la naturaleza, sino también del espíritu humano. Imagina por un momento a los antiguos romanos celebrando la llegada de abril, observando cómo los campos cobraban vida, y asociando esos cambios con la fuerza divina que gobernaba la fertilidad y la pasión.
La elección de este nombre no era casual. Buscaba recordar que la humanidad debía alinearse con los ciclos naturales y espirituales que definían el equilibrio de la vida. Mayo, el quinto mes, lleva el nombre de Maya, diosa de la primavera y la fecundidad. Este mes era crucial para la agricultura. Las semillas ya habían sido sembradas y la tierra comenzaba a mostrar signos de vida. Los romanos entendían que el cuidado de la tierra y la observación de los ciclos naturales no eran tareas triviales. Eran imperativos que determinaban la supervivencia de la comunidad. Celebrar a Maya era, en esencia, reconocer la dependencia del hombre respecto de la naturaleza y de las fuerzas divinas que la protegían. Esta conexión sutil entre religión, agricultura y calendario revela la sofisticación de las sociedades antiguas, que transformaban lo cotidiano en ritual y lo práctico en espiritual. Junio, por su parte, está ligado a Juno, la reina de los dioses y protectora del matrimonio y la familia. Elegir su nombre para este mes no era casualidad, ya que junio coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte, un momento en el que la luz solar alcanza su punto máximo. Este fenómeno natural simbolizaba poder, abundancia y prosperidad, y se relacionaba con la protección divina sobre las familias y las comunidades. Así, los nombres de los meses no solo registraban el paso del tiempo, sino que también servían como recordatorios de valores sociales, creencias religiosas y la interconexión entre el hombre y el cosmos. A medida que nos adentramos en estos meses, se vuelve evidente que cada uno es un pequeño relicario de historia, cultura y conocimiento astronómico. La elección de nombres reflejaba prioridades políticas, religiosas y sociales, mostrando cómo los antiguos utilizaban la nomenclatura no solo para medir el tiempo, sino para educar, guiar y unir a sus comunidades. Comprender esto nos hace mirar nuestro calendario actual con otros ojos. Lo que hoy parece automático o natural, en realidad es el legado de miles de años de observación, creencia y planificación humana. Pero los secretos no terminan aquí. En los meses siguientes, julio y agosto, encontraremos la influencia directa de los emperadores romanos, quienes dejaron su huella imborrable en nuestro calendario. La historia se vuelve más política, más personal, y nos recuerda que incluso algo tan universal como los nombres de los meses puede ser moldeado por ambición, poder y deseo de inmortalidad. Cada giro en esta narrativa nos acerca más a la comprensión de cómo la humanidad, a través de la historia, ha intentado controlar algo tan intangible y continuo como el tiempo. Al llegar a julio y agosto, el calendario deja de ser solo un reflejo de la naturaleza y la religión para convertirse en un instrumento de poder político y legado personal. Julio, originalmente llamado Quintilis por ser el quinto mes en el antiguo calendario romano, fue bautizado en honor a Julio César, quien reformó el calendario y consolidó su influencia sobre la vida cotidiana de Roma. Este cambio no fue casualidad. Era un acto deliberado de inmortalización. Dar su nombre a un mes significaba que cada año, generaciones enteras recordarían su existencia, sus logros y su capacidad para organizar el tiempo de manera más precisa que nunca antes. La reforma de César no solo introdujo cambios de nombres, sino que ajustó la duración de los meses, creando lo que hoy conocemos como el calendario juliano. La ambición de un hombre para controlar el tiempo refleja la intersección entre poder político y conocimiento astronómico. Julio no era solo un mes, sino un monumento al legado de un líder que entendía que medir el tiempo con exactitud era una manera de ejercer control sobre la sociedad y la memoria histórica. Agosto, originalmente Sestilis, recibió su nombre en honor al emperador Augusto, sucesor de César y primer emperador de Roma. La elección de este mes fue estratégica. Varias de las victorias más importantes de Augusto ocurrieron durante Sestilis, por lo que su transformación en agosto simbolizaba triunfo, autoridad y reconocimiento. Aquí se evidencia cómo los nombres de los meses dejaron de ser simples marcadores de ciclos naturales para convertirse en herramientas de propaganda política, celebrando la grandeza de líderes que deseaban perpetuar su influencia mucho más allá de su vida. Después de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre presentan un curioso vestigio del pasado. Aunque sus nombres derivan de los números 7, 8, 9 y 10 en latín, en el calendario moderno ocupan las posiciones 9, 10, 11 y 12. Este desfase es producto de las reformas que alteraron la estructura original del calendario romano, moviendo los meses pero conservando los nombres. Es un recordatorio de que incluso decisiones aparentemente técnicas pueden generar efectos duraderos en nuestra percepción cotidiana del tiempo. Septiembre, el mes número 7 en el calendario romano original, estaba asociado con la cosecha y los preparativos para el invierno. Octubre, el octavo mes, coincidía con festivales en honor a Marte, dios de la guerra, y con actividades agrícolas cruciales. Noviembre y diciembre cerraban el año original,
marcando tiempos de reflexión, sacrificios y celebraciones religiosas. Estos nombres, cargados de historia, muestran cómo la humanidad ha intentado dar sentido al tiempo mediante la conexión con la naturaleza, la religión, más adelante, la política. Al analizar estos meses, surge un patrón fascinante. Los nombres no son aleatorios ni triviales. Cada uno es un eco del pasado, una cápsula de historia, cultura y poder que aún gobierna nuestra vida moderna. Saber por qué los meses se llaman así no es solo un ejercicio intelectual, sino un viaje por la mente de civilizaciones antiguas que comprendieron que el tiempo no es solo un flujo de días, sino un medio para enseñar, organizar y recordar. Finalmente, al mirar los nombres de todos los meses juntos, se puede percibir un relato que va desde la naturaleza y los dioses, pasando por la purificación y la guerra, hasta el poder humano y la ambición de los emperadores. Cada mes tiene una historia que contar, y al conocerla, comprendemos que nuestro calendario no es solo un instrumento práctico, sino un espejo de nuestra historia colectiva, un legado de siglos que sigue marcando nuestras vidas con cada día que pasa. A medida que avanzamos en nuestro recorrido por la historia y el significado de los meses, debemos detenernos a reflexionar sobre algo que a menudo damos por sentado: el poder simbólico y cultural que cada mes encierra. Los nombres de los meses no son simples etiquetas para organizar los días. Son auténticos relatos históricos, cápsulas de memoria colectiva que reflejan la relación de la humanidad con la naturaleza, la política, la religión y la propia vida cotidiana. Cada mes lleva consigo siglos de observación astronómica, decisiones políticas y creencias profundas que siguen marcando nuestra existencia aunque muchas veces no lo notemos. Si observamos los meses desde una perspectiva astronómica, notamos cómo cada uno se alinea, en mayor o menor medida, con fenómenos naturales de gran importancia. Enero, por ejemplo, coincide con el corazón del invierno en el hemisferio norte, un periodo de frío, introspección y preparación para nuevos comienzos. Su vínculo con Jano, dios de las puertas y los inicios, refleja la necesidad humana de encontrar sentido en la transición, de abrir la puerta a nuevas oportunidades mientras dejamos atrás lo que ya no sirve. Febrero, con sus rituales de purificación, nos recuerda que incluso los primeros pasos de un año requieren reflexión y limpieza, tanto física como espiritual. Estos rituales de los antiguos romanos muestran cómo el tiempo no era medido de manera abstracta, sino que estaba profundamente integrado a la vida social, religiosa y emocional de la comunidad. A medida que la primavera se acerca con marzo y abril, vemos cómo la humanidad comenzó a asociar el paso de los meses con ciclos de renovación y fertilidad. Marzo, nombrado en honor a Marte, dios de la guerra, no solo refleja la importancia de la preparación militar, sino también la atención a la agricultura. Es un mes en que los campos empiezan a despertar y la actividad humana debe sincronizarse con los ritmos de la tierra. Abril, posiblemente derivado de Daperire, que significa abrir, simboliza la apertura de la naturaleza y del espíritu. La dualidad entre lo natural y lo espiritual, tan marcada en estos meses, nos demuestra cómo los antiguos buscaban equilibrio entre lo observable y lo intangible. Cada ceremonia, cada festividad y cada nombre tenían un propósito que trascendía la simple medición de días. Eran guías para vivir en armonía con el mundo. Mayo y junio continúan esta tradición de vinculación con la vida y la abundancia. Mayo, asociado con Maya, diosa de la primavera, celebraba la fecundidad y la prosperidad de la tierra. Era un mes crucial para la agricultura, pero también para la sociedad romana, que entendía que la estabilidad y el crecimiento dependían de honrar a las deidades protectoras de la vida. Junio, dedicado a Juno, diosa de la familia y el matrimonio, coincide con el solsticio de verano, un momento de máxima luz solar que simbolizaba poder, prosperidad y protección divina. Estos meses muestran cómo el calendario no solo marcaba estaciones, sino que guiaba las acciones humanas, recordando a la sociedad que debía alinearse con los ciclos naturales y con los valores sagrados. Al llegar a julio y agosto, el calendario se entrelaza con la política y la ambición de los líderes romanos. Julio, en honor a Julio César, y agosto, en honor a Augusto, representan la capacidad del hombre de dejar una huella permanente en el tiempo. La elección de estos nombres no fue arbitraria. Era un acto de poder, de inmortalización y un recordatorio de que incluso los días y los meses pueden convertirse en símbolos de gloria y autoridad. La reforma del calendario realizada por César, conocida como calendario juliano, ajustó la duración de los meses y consolidó un sistema que sería utilizado durante siglos, demostrando cómo la política y la ciencia podían converger en un instrumento cotidiano que hoy seguimos usando.
Los meses de septiembre a diciembre revelan otra capa fascinante, aunque sus nombres derivan de números latinos. Septem, Octo, Novem y Decem ocupan posiciones diferentes en el calendario moderno. Este desfase es consecuencia de ajustes históricos y reformas para sincronizar el calendario con el año solar. Septiembre, relacionado con la cosecha. Octubre, vinculado a festivales agrícolas y militares. Noviembre y diciembre, tiempos de preparación para el invierno y de celebraciones religiosas, muestran cómo la vida humana se ha estructurado alrededor del tiempo, utilizando los meses como guías de actividad, ritual y memoria. Cada uno de estos meses, aunque hoy nos parezca rutinario, conserva siglos de significado, conectando al presente con el pasado de una manera profunda y silenciosa. Finalmente, al observar el calendario completo, se hace evidente que los meses son mucho más que simples divisiones del año. Son portadores de historia, cultura, astronomía y política. Reflejan la ambición humana, la observación de la naturaleza y la relación del hombre con lo divino. Cada vez que decimos una fecha, celebramos un evento o planeamos un futuro, estamos utilizando un sistema que lleva consigo la herencia de civilizaciones enteras. Comprender el significado de los nombres de los meses es, entonces, adentrarse en un relato de la humanidad, una historia que nos recuerda que incluso lo cotidiano puede contener secretos sorprendentes y enseñanzas milenarias. Más allá de su origen histórico y astronómico, los meses también han sido portadores de supersticiones, tradiciones y creencias populares que han acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos. Estos elementos, aunque hoy pueden parecer simples curiosidades, revelan cómo la gente buscaba comprender y controlar los caprichos de la naturaleza, del destino y de lo divino a través del calendario. Cada mes tiene su carga simbólica, y muchas festividades que celebramos actualmente provienen de rituales antiguos vinculados a la cosecha, a los cambios de estación o a la veneración de dioses y figuras míticas. Enero, por ejemplo, con su conexión a Jano en los comienzos, siempre ha sido un mes de decisiones y rituales de limpieza. En la antigüedad, se creía que iniciar el año con acciones puras y simbólicas podía atraer la prosperidad y alejar la mala suerte. La tradición de hacer resoluciones, hoy tan común, tiene raíces profundas en estos ritos romanos de purificación y reflexión. Febrero, con sus rituales de expiación, continuaba esta tendencia. Se pensaba que las acciones y sacrificios realizados durante este mes podían equilibrar la fortuna de los próximos meses, un concepto que mezcla religión, superstición y pragmatismo agrícola. Marzo y abril, meses de renacimiento y fertilidad, también estuvieron marcados por rituales y celebraciones que buscaban garantizar cosechas abundantes. Marzo, bajo la protección de Marte, el dios de la guerra, no solo servía para organizar campañas militares, sino también para preparar a las comunidades para enfrentar desafíos naturales. Abril, con su asociación con la apertura de la naturaleza y con Afrodita en algunas tradiciones, se convirtió en un tiempo de celebración del amor, la fertilidad y la creatividad. Las antiguas festividades de primavera, como los Floralia romanos, no solo alegraban a las ciudades con flores y colores, sino que reforzaban la conexión de la humanidad con los ciclos naturales y con lo divino. Mayo y junio, meses de abundancia y protección, tenían un papel central en la vida social y espiritual de las comunidades. Las celebraciones en honor a Maya y Juno buscaban asegurar fertilidad en los campos, protección sobre las familias y bienestar general. En la actualidad, muchas festividades de mayo relacionadas con la Virgen María o con la Madre Tierra conservan la esencia de estas antiguas prácticas. Junio, coincidiendo con el solsticio de verano, ha sido históricamente un mes de rituales en todo el hemisferio norte. Hogueras, danzas y ceremonias que celebraban la luz, el poder del sol y la protección divina, recordando que los cambios astronómicos no eran simples fenómenos, sino momentos de enorme significado cultural y espiritual. Julio y agosto, aunque marcados por la política y la ambición de los emperadores, también generaron tradiciones populares. En julio, las festividades en honor a Julio César o a Marte a menudo incluían celebraciones que combinaban lo militar con lo agrícola, mientras que agosto, mes de Augusto, coincidía con cosechas importantes y celebraciones de triunfo y gratitud. Estos meses demuestran cómo la historia política y las necesidades prácticas de la sociedad podían entrelazarse con el calendario, transformando simples nombres en recordatorios de poder, victoria y continuidad histórica. Finalmente, septiembre a diciembre, aunque parecen números y no dioses, poseen una riqueza cultural sorprendente. Septiembre y octubre, meses de cosecha y preparación para el invierno, estaban llenos de ritos agrícolas y festivales comunitarios, diseñados para garantizar la supervivencia y el bienestar colectivo. Noviembre y diciembre, tiempos de reflexión y celebraciones religiosas,
Incluían rituales para honrar a los muertos, pedir protección y agradecer la abundancia del año. La Navidad, el Día de Todos los Santos y otras festividades modernas tienen raíces profundas en estas prácticas antiguas, mostrando cómo las creencias y supersticiones se transmiten de generación en generación, adaptándose pero conservando su esencia. Explorar los meses desde esta perspectiva nos permite comprender que cada nombre no es solo un vestigio del pasado, sino un hilo que conecta la vida cotidiana moderna con siglos de historia, observación astronómica y creencias humanas. Cada mes tiene su propia personalidad, sus rituales, su simbolismo y su mensaje oculto. Aprender estas historias nos invita a mirar el calendario no como un simple conjunto de fechas, sino como un mapa cultural y espiritual que nos recuerda que el tiempo, aunque medido en números, está lleno de vida, historia y misterio. Hasta ahora hemos explorado la historia de los nombres de los meses desde la perspectiva romana, su relación con dioses, emperadores y festividades. Pero la historia del calendario y los meses no se limita a Roma. A lo largo de los siglos, diferentes culturas adaptaron, modificaron e interpretaron los meses de maneras únicas, demostrando que la forma de medir el tiempo siempre ha estado profundamente vinculada a la sociedad, la religión y la astronomía de cada civilización. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los meses se relacionaban directamente con el ciclo del Nilo. Cada mes estaba asociado a inundaciones, siembra y cosecha, y recibía nombres que reflejaban la actividad agrícola o la adoración a deidades específicas. Los egipcios entendían que el tiempo no era solo un conteo de días, sino una herramienta vital para la supervivencia y la organización de la vida cotidiana. Esta visión práctica del calendario influiría más adelante en otras culturas mediterráneas, en cierta medida, en la estructura romana, que combinaba ciclos naturales con rituales religiosos y políticos. En China, el calendario tradicional combina elementos solares y lunares. Los meses chinos están vinculados a festividades y observaciones astronómicas precisas, como los solsticios y equinoccios, y cada mes tiene un papel específico en la agricultura, la celebración de la familia y la predicción del destino. A diferencia del calendario romano, aquí la numeración de los meses tiene un carácter más sistemático, pero también incorpora simbolismos culturales profundos, demostrando que la humanidad, sin importar la región, siempre ha buscado ordenar el tiempo de manera que refleje su relación con el cosmos y su entorno. La influencia del calendario romano se volvió más evidente con la expansión del imperio, posteriormente con la cristianización de Europa. Los nombres latinos se conservaron, incluso cuando la religión y la cultura cambiaron radicalmente. La Iglesia adaptó festividades a los meses, fusionando celebraciones paganas con rituales cristianos, como ocurrió con diciembre y las fiestas navideñas, originalmente vinculadas a festivales del solsticio. Así, los meses se convirtieron en un lienzo cultural sobre el cual se superponían capas de tradición, religión y adaptación social. Cada cultura que adoptó el calendario romano lo hizo a su manera, pero siempre respetando la esencia de los nombres y su significado original, demostrando la resistencia de estos símbolos a lo largo del tiempo. En la actualidad, aunque muchas personas olvidan el origen de los nombres de los meses, sus historias siguen presentes en festividades, literatura y lenguaje cotidiano. Enero sigue evocando comienzos, febrero purificación, marzo acción y guerra, abril renovación, mayo fertilidad, junio protección, julio y agosto poder y victoria, y los meses finales reflexión y preparación. Incluso en nuestra vida moderna, llena de tecnología y automatización, seguimos conectados con estos significados antiguos, aunque de manera subconsciente. La globalización ha generado un fenómeno interesante. Los nombres de los meses, originalmente romanos, se utilizan en prácticamente todo el mundo, adaptados a diferentes idiomas y culturas, pero conservando su esencia. Esto demuestra cómo un sistema creado hace más de 2000 años puede trascender fronteras, tradiciones y cambios sociales, convirtiéndose en un lenguaje universal que une a la humanidad en la comprensión del tiempo. Cada vez que escribimos una fecha o celebramos un cumpleaños, participamos de este legado cultural, sin siquiera darnos cuenta, perpetuando siglos de historia, astronomía y simbolismo. Finalmente, entender los meses y su historia nos permite apreciar que el tiempo es mucho más que un flujo de días y semanas. Es una construcción humana, un puente entre generaciones, un instrumento que ha servido para enseñar, organizar y preservar conocimiento. Cada mes es un testimonio de la creatividad, la observación y la capacidad de la humanidad para encontrar sentido en lo que parece cotidiano. Comprender sus nombres nos conecta con nuestros antepasados, nos enseña sobre sus vidas, sus dioses, sus líderes y su relación con la naturaleza, recordándonos que el tiempo, aunque medido con relojes y calendarios,
siempre lleva consigo un profundo legado cultural e histórico. Habiendo recorrido la historia, la astronomía, la política y la cultura detrás de los nombres de los meses, llegamos a la conclusión de que lo que hoy damos por sentado como algo cotidiano es, en realidad, un legado fascinante complejo de siglos de civilización. Cada mes no solo marca un periodo de tiempo, es un reflejo de cómo los seres humanos han buscado comprender y dominar su entorno, conectar con lo divino, organizar la sociedad y perpetuar la memoria de líderes y dioses. Este conocimiento nos permite mirar el calendario con ojos nuevos, entendiendo que cada día que pasa lleva consigo siglos de historia y significado cultural. El impacto de los nombres de los meses se percibe en múltiples aspectos de la vida moderna. Las festividades, tanto religiosas como seculares, mantienen vestigios de antiguas celebraciones y rituales. La Navidad, celebrada en diciembre, conserva ecos de los antiguos festivales del solsticio de invierno y de la transición entre ciclos agrícolas y espirituales. Las celebraciones de primavera y verano, muchas veces relacionadas con el amor, la fertilidad y la abundancia, tienen raíces en los antiguos meses de marzo, abril y mayo, reflejando la importancia de los ciclos naturales y de la veneración a deidades protectoras de la tierra. Incluso tradiciones populares como el Año Nuevo, rituales de buena suerte para atraer prosperidad en enero y febrero están directamente conectadas con antiguas prácticas de purificación y preparación para nuevos comienzos. Además, el estudio de los meses nos revela la capacidad humana de construir sistemas que combinan precisión y simbolismo. Julio y agosto, rebautizados en honor a Julio César y Augusto, nos enseñan que el tiempo puede ser manipulado políticamente para consolidar poder y dejar un legado histórico. Este fenómeno demuestra cómo, incluso en cuestiones aparentemente objetivas como la medición del tiempo, intervienen la ambición, la memoria y la cultura. Los antiguos romanos comprendieron que un calendario no solo organiza días, sino que también transmite mensajes, educa y une la sociedad a través de símbolos compartidos. La influencia del calendario romano y sus nombres ha trascendido fronteras y culturas. Hoy, prácticamente todo el mundo utiliza meses derivados del latín, adaptados a diferentes idiomas, pero conservando su esencia. Esto evidencia que el conocimiento humano puede resistir el paso del tiempo, cruzar continentes y sobrevivir a cambios radicales en la sociedad, la religión y la tecnología. Cada vez que mencionamos un mes, estamos participando de una tradición milenaria, conectando nuestro presente con un pasado lleno de observaciones astronómicas, creencias, rituales y decisiones históricas que moldearon la forma en que entendemos el tiempo. Reflexionar sobre los meses nos invita a valorar la riqueza del legado humano y a reconocer que incluso los aspectos más cotidianos de nuestra vida tienen historias profundas y significativas. Desde la purificación de febrero hasta la abundancia de junio, desde el poder de julio y agosto hasta la reflexión de noviembre y diciembre, los meses cuentan historias de supervivencia, creatividad, poder y espiritualidad. Conocer estas historias nos permite vivir de manera más consciente, apreciando cada fecha no solo como un marcador en el calendario, sino como un recordatorio del ingenio y la sabiduría de quienes nos precedieron. En conclusión, los meses que utilizamos hoy no son simples divisiones de tiempo. Son auténticos relatos históricos, reflejos de la humanidad y sus ciclos y cápsulas de conocimiento que siguen guiándonos. Cada nombre, cada mes, encierra secretos que han sobrevivido milenios y que continúan influyendo en nuestras vidas, en nuestras celebraciones y en nuestra forma de comprender el paso del tiempo. Al conocer sus orígenes y significados, entendemos que el calendario es mucho más que un instrumento práctico. Es un puente entre generaciones, un espejo de la historia y un testimonio de la conexión profunda entre el ser humano, la naturaleza y lo divino. Así, cada día que vivimos se convierte en una oportunidad para reconocer y honrar ese legado ancestral que nos sigue acompañando en cada instante, recordándonos que el tiempo, aunque medido en números, siempre tiene rostro humano, historia y misterio. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.